la noticia que conmociona al mundo del béisbol desde anoche, que se dio a conocer la muerte de Willie Mays. Perdemos la presencia física, al menos en este plano terrenal, de el gran Willie Mays, 660 cuadrangulares de por vida, uno, uno para muchos, el mejor jugador en la historia del béisbol, para muchos, debatible, más que debatible y más que... ¿Incluyes? No, 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 ¿No? ¿No? no, pero no, no, Está pero bien. dentro de su Eso momento, no le dentro quita de su nada, momento, eso no le sí, quita nada a Willie Mays, ojo. claro, claro, Porque no, no es que dentro, parece que no se puede decir que si no es el mejor lo estás ofendiendo y no es sí, así. sí, 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 sí. O sea, creo que, por ejemplo, creo que El más Hank Aaron completo pudiera ser el más completo, pudiera ser, sí, un jugador, quizás el más completo jugador de 5 herramientas, sí, de la sí, historia. Miren, sí, entre sus guarismos, entre sus conquistas, entre sus logros, sus hazañas, está precisamente ser el único, ¿verdad? Que batió sobre 300, que dio más de 600 honrones, se robó más de 300 bases. Eso habla de lo completo que era como jugador Willie Mays. Por ejemplo, para mí, en que por supuesto no lo vi jugar, en esas estadísticas que uno va recopilando, que uno va haciendo como alguna comparación y te dices cómo logró esto este tipo, te da las claras de que era un jugador realmente de 5 herramientas, cuidado si no más, sí. eh, en comparación con otros históricos, grandes jugadores de la historia del juego, pero que quizás no eran tan completos como lo llegó a hacer Willie Mays. Por ejemplo, en cuanto a completo, sí. En cuanto a bateador, como bateador, slugger, obviamente Hank Aaron Sí, por eso, tiene, y eso tiene no le ese lugar discute. privilegiado. Y eso no le discute a un hombre que falleció a los 93 años, que ganó 2 premios de MVP, fue novato del año, por supuesto está en el Salón de la Fama, tuvo 24 juegos de estrellas, estos sí cuentan, hoy te leo. 24. Ajá, 24, claro, cuando claro. son, cuando Vamos a son aclarar algunas 24. cosas. Vamos a aclarar algunas cosas ahí. En algunos años, en los años 60, se jugaron 2 juegos de estrella por año. Sí, sí, eso es verdad. O sea, hubo una pequeña época en esos años 60, algunos años, que se jugaron en Grandes Ligas 2 juegos de estrella. Te dirá, pero ¿por qué 2 juegos de estrella? Bueno, porque uno estaba organizado prácticamente por Grandes Ligas y el otro por la Asociación de Peloteros, y los hacían más para recoger fondos. Entonces hubo un tiempo Lo que hacen se como en jugaron Venezuela. Lo hacen dos como en juegos. Sí. Venezuela para recoger Bueno, fondos. bueno, imagínate, 12 no guantes pueden de hacer, oro. no se ponen de acuerdo para uno ni siquiera. 12 Es- guantes de oro, un sí, título de bateo, 2 premios MVP de Juego Estrellas y una serie mundial en 1954. sí, inclusive, tú sabes que Willie Mays, entre las cosas, sí, en 1954 fue un año, su gran año histórico. Tú sabes que hay algo que no se recuerda mucho, mucha gente no lo sabe, pero Willie Mays fue suspendido por el comisionado Pete Uberroth después de retirado por estar involucrados en temas de apuesta. Ujú. Y Willie Mays pasó prácticamente un tiempo, unos años, alejado de toda actividad de béisbol, pero era prácticamente, pero tú sabes por qué era, porque era después de su retiro, él recibió patrocinio, él fungió como, imagínate, buscando dinero, era Willie Mays, lo contrataron como imagen de un casino en Las Vegas. No por un tema de apuestas, no hubo por una investigación, sino por una imagen de casino. Entonces, como Grandes Ligas, todavía en ese momento se manejaba de que no puedo tener absolutamente nada que ver con apuestas. Entonces, eso fue muy mal visto dentro del béisbol. Y Mays prácticamente les dijo, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa, ya yo estoy retirado y a mí me van a dar mi billete aquí. Eran Además, otros tiempos. sí, eran otros tiempos, exacto. Eran otros tiempos. Entonces, luego, posteriormente, eso fue o sea, esa sanción se quitó y fue prácticamente resarcido ese daño con Willie Mays.
y luego otra vez se le invitó a todo y se le pidió perdón, hicieron las paces, bueno, que fue una decisión de momento, etcétera. Y luego Willie Mays recibió todos los máximos honores del béisbol, Salón de la Fama, perteneció al equipo aquel famoso en el año 2000 del siglo, al equipo del siglo, que fue un honor muy grande para todos esos hombres que estuvieron vivos en ese momento, que estaban vivos en ese momento. Imagínate, en una sola ceremonia estuvieron juntos Willie Mays, Ted Williams, Luis Aparicio, Rod Carew, Marichal, bueno, muchos de los grandes jugadores del béisbol estuvieron juntos, Aaron estando vivo. Pero bueno, se nos va Willie Mays, 93 años, una gran historia. En diamante23.com ayer coloqué un artículo sobre el impacto que tiene Willie Mays en el béisbol latinoamericano. O sea, eso también es algo que una parte de la historia que es muy bueno preservar, porque los fanáticos latinos, sobre todo las generaciones jóvenes, no saben que Willie Mays, lo que pasó en 1954 con Willie Mays. Y tú lo decías, en 1954 Willie Mays fue el MVP de la Liga Nacional, ¿ok? Llevó a los Gigantes de Nueva York a la Serie Mundial a jugarla con los Indios de Cleveland. Ganó la Serie Mundial. Fue el mejor jugador de la Serie Mundial. Ese fue el último año que no se entregó premio MVP, porque no se daba premio MVP. El premio MVP se comenzó a dar en la Serie Mundial en 1955 y precisamente se comenzó a dar porque de alguna manera dijeron, tenemos que comenzar a premiar lo mejor de la Serie Mundial, porque Willie Mays, mira lo que hizo en esta Serie Mundial que le dio la victoria a los Gigantes. Fue el año de la famosa jugada al revés, de catch, la jugada de Willie Mays, batazo totalmente de espalda en el Polo Grounds. Y si usted es muy joven y no ha visto, googlee Polo Grounds y vea la forma, para que ustedes vean la forma, cómo era el Polo Grounds. Era un estadio prácticamente de atletismo que fue adaptado al béisbol, y esa era la casa de los Gigantes de Nueva York antes de su mudanza a San Francisco en 1957. Era un óvalo y Mays jugaba el jardín central. Bueno, 600 pies por el centro. Nadie nunca la sacó por ahí, ni Mays, pero cerquita. Y Mays hizo esa famosa jugada en el juego 1, prácticamente fue el MVP. Y no solo eso, que después de ser MVP, 2 semanas después de terminar la Serie Mundial, 2 semanas después de ganar la Serie Mundial, se montó un avión, se fue a Puerto Rico, se uniformó con los Cangrejeros de Santurce, batió 300 con los Cangrejeros de Santurce, quedó campeón en Puerto Rico, no ganó el MVP, batió 395, no ganó el MVP porque hubo un compañero de equipo de él que ganó la triple corona de picheo, ¿verdad? Campeón en Puerto Rico. Fueron a la Serie del Caribe en Caracas, en el nuevo estadio universitario, en el estadio de la ciudad universitaria, la Casa de los Tiburones de La Guaira, y arrasaron en la 1955. Campeones de la Serie del Caribe en 1955. Y eso, pues bueno, cambió. Si usted lo que yo estoy diciendo le suena familiar, todo lo que yo estoy diciendo, es porque eso pasó el año pasado con Ronald Acuña. Usted dirá, pero eso lo hizo Ronald Acuña. Eso nada más lo han hecho ellos dos, Acuña y Willie Mays. Y yo creo que Acuña no sabe todo ese camino que hizo Willie Mays. Yo siempre lo traía el año pasado. Las comparaciones eran más que válidas de esa temporada de 1954 de Mays con lo que hizo Ronald Acuña el año pasado, que además batió más que Willie Mays, batió 400 en Venezuela. Mira, la única diferencia es que La Guaira quedó campeón. La única diferencia es que él no jugó ni en la final ni en la Serie del Caribe. Y un dato, por supuesto, que nos trae más a nuestra cultura, y creo que es algo que incluso traemos de crianza y que adoptamos gracias a este nombre, es la famosa frase: se hizo el Willie Mays. Nace precisamente en esta Serie del Caribe. En esa Serie del Caribe. ¿Qué pasaba? Venía este hombre siendo el jugador más valioso de las Grandes Ligas, venía de matar en Puerto Rico, y en sus primeros 11 o 12 turnos en la Serie del Caribe en Caracas falló.
falló de 12-0 al iniciar la Serie del Caribe y todo el mundo dijo, bueno, pero si este no era el más valioso, era la sensación de todo esto. Pues de allí en adelante solamente lo hicieron a una vez en sus siguientes 13 turnos. Y en aquellos años se decía la famosa frase, ¿será que se estaba haciendo el tonto? ¿Se estaba haciendo el pendejo? ¿Se estaba haciendo el Willie Mays? O sea, era que no había explotado porque, bueno, estaba ahí como que hecho el pendejo y después dijo a batear y quedó acuñada para nuestra historia, para siempre, la frase se hizo el Willie Mays. Gracias Sí, a este sí, hombre. esa frase fue una frase más de origen caraqueño, es una frase Total. muy caraqueña de los fanáticos de Caracas, que en ese momento vieron esa Serie del Caribe, los que presenciaron esa Serie del Caribe. Y fíjate que todo eso y lo que rompió todo eso fue quizás uno de los grandes turnos, no solo de la Serie del Caribe, imagínate, ponlo en contexto. Mays llegó, el juego era un juego que estaba empatado entre Santurce y Magallanes. El juego, ante Monzán, ¿no? Sí, estaban empatados Santurce y Magallanes. Ramón Monzán, en el 11º inning. Un pitcher venezolano, pitcher venezolano, zuliano, uno de los primeros lanzadores venezolanos en las grandes ligas, compañero de equipo de Mays con los Gigantes de Nueva York. Cierto. Claro, él debutó en el 54. Monzán debuta en el 54. Monzán es campeón con los Gigantes de Nueva York en 1954. Monzán, siendo compañero de equipo de Mays, llevó el juego hasta el inning 12 y en el inning 12 Mays, que conocía muy bien a Monzán, le saca la bola, un batazo que dicen que todavía no ha caído en el estadio universitario. Y pues bueno, el triunfo de Santurce ante Magallanes. Santurce dejando en el terreno a Magallanes. Exacto. Hay una foto muy famosa que se capturó en ese momento, una foto de Mays llegando al plato en ese turno, en el estadio universitario, y está puesta en Diamante 23 esa foto obviamente es un momento que no se capturó ni en video ni en foto, pero sí se capturó la llegada de Mays al plato y la celebración de los Cangrejeros de Santurce. Fueron apodados el Escuadrón del Pánico porque básicamente eso consagró a Santurce como bueno, imagínense, el dueño de los Cangrejeros de Santurce, Pedrín Zorrilla, un hombre comprometido con el béisbol caribeño, tan comprometido que él dijo, me voy a traer a Willie Mays siendo MVP, siendo campeón de la Serie del Caribe. Y era un equipo que tenía en los jardines nada menos que a Luis Rodríguez Olmo, que fue el primer latino que jugó una serie mundial puertorriqueño, después de Adolfo Luque, cubano. Luis Rodríguez Olmo jugó serie mundial con los Dodgers de Brooklyn, había sido un jardinero en grandes ligas estelar con los Dodgers de Brooklyn y estaba jugando, era el jardinero izquierdo de los Cangrejeros de Santurce, jardín central, Willie Mays, y jardinero derecho, un prospecto, un novato que los Dodgers de Brooklyn tuvieron que mandar a los Piratas de Pittsburgh porque dijeron, no me convence mucho este muchacho. Y ese año dijo Willie Mays, déjamelo a mí para ver si yo lo ajusto un poquito y yo lo ayudo un poquito con su bateo. A ver cómo nos va el año que viene con este muchacho, que se llamaba Roberto Clemente, en el jardín derecho. Mira, la muerte de Willie Mays se produce además un par de días antes de unos homenajes que le tenían preparados como parte de lo que están haciendo las grandes ligas con las ligas negras, pero bueno, no quita nada absolutamente, creo que fue honrado por demás su carrera dentro del béisbol de las grandes ligas, como par de datos que me encontré, porque por supuesto sobraron ayer después de conocerse la noticia. Willie Mays es el único jugador que ha coleccionado una o más temporadas con 42 o más honrones, 19 o más bases robadas y 8 o más triples en una sola temporada en las grandes ligas. El otro, Shohei Ohtani, en 2021 y 2023. Y hay otro dato para que con este voy a cerrar, para poner en una perspectiva única para quienes no tengan quizás mucha idea de todos los logros, los hitos que hizo el señor Willie Mays. Yo los voy a invitar a ustedes a que si tienen chance
sumen, las combinan las carreras de Bryce Harper y Mookie Betts, hablando de 2 estrellas, 2 élites, probablemente 2 tipos que vayan a terminar en el Salón de la Fama. Usted la suma las 2 carreras de ellos dos, de Bryce Harper y Mookie Betts, y quedan todavía un chin en algunos renglones por debajo de todo lo que hizo Willie Mays en su carrera en Grandes Ligas. Bueno, sí. Willie Mays solo tiene más WAR, 156.2, que lo que tienen combinados Bryce Harper y Mookie Betts. Sí. Tiene más hits en su carrera, 3.293, que lo que tienen combinados Bryce Harper y Mookie Betts, y por ahí me puedo ir. Sí, imagínense lo grande que todo fue la carrera de Willie Mays, que estoy sumando a 2 estrellas que probablemente terminen en el Salón de la Fama, y todavía en algunos renglones se quedan cortos en relación con el gran Willie Mays. Sí, y además, qué bueno que quedó, como tú dices, quedó corto de ese homenaje que se le iba a rendir. Me imagino, obviamente se le va a rendir el homenaje. Sí, claro. Pero las Grandes Ligas mañana arranca los Gigantes de San Francisco, una serie contra los Cardenales de San Luis en Lakewood Field, que es en Birmingham, Alabama. Va a ser por primera vez un tributo a las Ligas Negras. Va a ser una serie de tributo a las Ligas Negras. Ya se han hecho algunas series de tributo a las Ligas Negras, sobre todo en San Luis y en Kansas City, pero por primera vez se va a jugar Grandes Ligas en un estadio antiguo de las Ligas Negras, el Lakewood Field en Birmingham, Alabama, que todavía es considerado el estadio más viejo de los Estados Unidos aún en funcionamiento. Que por cierto, el estadio que tenemos acá en Bristol, Connecticut, es uno de los esos 3, es uno de esos. Lo que pasa es que este no es de Ligas Negras, pero es un estadio de los más viejos aún en funcionamiento. Y Lakewood Field fue acondicionado para albergar series de Grandes Ligas. Esto es un proyecto que ya viene manejando Grandes Ligas desde el año pasado. Y ahí esa fue la casa de los Birmingham Black Barons, de los varones de Birmingham de las Ligas Negras, con quien comenzó Willie Mays su carrera profesional. Ahora, con todo esto de que las estadísticas se unieron las estadísticas, de que las estadísticas se mezclaron. Cuentan, entonces prácticamente Willie Mays suma más estadísticas a su carrera de Grandes Ligas, que por eso es que yo estoy de acuerdo con que el reconocimiento, que tú digas, mira, vamos a reconocer, a elevar de que estos eran peloteros de Grandes Ligas. Bien, una reivindicación. Sí, por el nivel y todo aquello. Lo que no estoy de acuerdo es que se sumen las estadísticas. Mezclen. Porque no hay nada, no pasa nada si las mantenemos separadas, no pasa absolutamente nada. No es un pero mezcladas sí. Pero mezcladas sí. Joden la historia. Sí, claro, porque entonces ahora Mays debutó en el profesional en 1948 en las Ligas Negras, ¿verdad? Con Birmingham. Entonces él debutó en Grandes Ligas y luego fue a Ligas Menores, porque pasó 2 años jugando ligas menores, y luego fue con los Gigantes de Nueva York. Exacto, debutó 2 veces. O sea, debutó 2 veces en Grandes Ligas. Sí, no tiene un contexto, realmente un contexto histórico. La historia no la podemos, mire, nos guste o no nos gusta la historia, no la podemos ocultar. Cambiar, no la puedes torcer. No la podemos cambiar. Tenemos que aprender de la historia para entender y donde podamos resarcir la historia, podemos resarcir la historia, pero no podemos cambiar el contexto de la historia. Porque a unas personas la ofendan o no. Y por muy injusto o injusto que sea, nadie pasó más roncha que los judíos con el holocausto. Nadie en la historia del mundo. Nadie. O sea, nadie se puede hacer más, nadie puede sentirse peor. Bueno, se puede traer mucho cada quien. Pero no podemos cambiar el curso de la historia. No podemos ocultar lo que pasó y entender el contexto histórico. Y el contexto histórico de las Ligas Negras es que era un béisbol un poco distinto al de Grandes Ligas, y no tiene nada que ver con el nivel, simplemente que esos peloteros tenían el nivel para jugar a Grandes Ligas, pero simplemente no lo firmaban porque eran negros. Eso es todo, eso es
todo, todo. Entonces, si nos vamos a poner con eso, eventualmente vamos a decir en un futuro, va a decir, bueno, la liga japonesa tiene tanto nivel como Grandes Ligas, simplemente que como juegan en Japón, no pueden venir todos los peloteros para acá, pongámoslos al mismo nivel y sumemos las estadísticas. No se puede, es así. O decir, imagínate que los Cangrejeros de Santurce del 54 eran un equipo hasta mejor con nivel de Grandes Ligas. Pongámoslo a nivel de Grandes Ligas. No, tampoco así. El fallecimiento de Willie Mays se produce el día de ayer cuando tenía 93 años. Se muere, fallece, pasa a otra, quizás, mejor vida. El único jugador en la historia de las Grandes Ligas que terminó con más de 300 puntos de promedio, más de 300 bases robadas, más de 300 honrones y más de 3,000 hits. Muy probablemente el jugador más completo que haya actuado en el mejor béisbol del mundo. Eso sin duda alguna marca lo que fue la gran carrera y la gran vida, por cierto, y obra para muchos de Willie Mays.